Hagamos el ejercicio 3 de septiembre del 2013. Dice así: una familia decide alquilar una furgoneta para realizar el traslado a una nueva vivienda. La compañía a la que acuden cobra una cantidad fija de 60 euros, más 70 euros luego por cada día de alquiler, y estos precios son sin IVA, y el IVA que tenemos que añadirle es del 21%. En el apartado A nos pide que calculemos cuánto costará, con IVA incluido, alquilar la furgoneta para 4 días. En el apartado B nos pide que si se han pagado 665,5 euros, nos pide saber cuántos días se alquiló la furgoneta, y en el apartado C nos pide que averigüemos la función que representa el coste a pagar con el IVA incluido en relación a los días de alquiler. Fijaros que en este caso tenemos una función en la que intervienen dos variables. Por un lado, el precio que yo voy a pagar y por el otro, los días que tendrá alquilada la furgoneta. Así que si lo escribo, tenemos que el precio que yo pagaré depende de los días que tengo alquilada la furgoneta. Por lo tanto, nuestra variable dependiente, que es en este caso el precio, será la y la independiente será la x, que son los días. ¿Y cómo depende el precio de los días? Pues fijaros que nos dice que el precio que nosotros vamos a pagar es igual a una cantidad fija de 60 euros, así que lo ponemos, 60 euros fijos, y luego aparte nos dice que pagamos 70 euros por cada día que lo tenemos alquilado. Es decir, a eso le tenemos que sumar 70 euros por el número de días que lo tengamos alquilado. Pero además, si nos fijamos, nos dice que a esto tenemos que añadirle el IVA, que es del 21%. ¿Cómo añadimos el IVA? Añadir el IVA a una cantidad no es más que multiplicar esa cantidad por 1,21. Así que esta sería la relación entre el número de días y el precio. Si nos acordamos que el precio le habíamos llamado y, mirad lo que lo tenemos aquí, y que a los días le habíamos llamado x, esto lo podemos poner ya como una ecuación matemática que sería y igual a 60 más 70x, todo eso multiplicado por 1,21. E incluso podemos hacer estas operaciones, es decir, quitar el paréntesis. Si multiplico 60 por 1,21 me da 72,6, y si multiplico 70x por 1,21 me da 84,7x. Y fijaros que he obtenido la relación matemática, es decir, la ecuación de esta función. Y esto es lo que nos pedía en el apartado C, que averiguásemos esta función. A mí sabéis que siempre me gusta empezar averiguando la función, aunque no nos lo pida el ejercicio, porque luego creo que es más fácil hacer los otros apartados. Así que como ya tengo el apartado C, voy a pasar ahora a hacer el apartado A. En el apartado A nos dice que si alquilo la furgoneta 4 días, ¿cuánto dinero me costará? Pues vamos a verlo. Sé que tengo un fijo de 60 euros y luego tengo que pagar 70 euros por 4 días. Eso es 60 más 70 por 4 son 280, y si sumo eso son 340 euros. Pero no olvidemos que a estos 340 euros he de añadirles el IVA. Por lo tanto, si multiplico 340 por el IVA, que es 1,21, ya que es un 21%, eso me da de resultado 411,4 euros. Y tendríamos la cantidad que nos pide en el apartado A. 411,4 euros sería lo que pagaría si tengo alquilada la furgoneta 4 días. Pasamos a hacer el apartado B. Nos dicen que si hemos pagado 665,5 euros, queremos saber cuántos días tenemos alquilada la furgoneta. Fijaros que cuando yo tenía la fórmula, esta de aquí, tenía por un lado la variable y por otro lado la variable x, donde la variable x, acordaros que eran los días, y la variable y era el precio. Si en este caso me dan el precio que yo he pagado, simplemente sustituyendo en la fórmula ese precio por la variable y, podré calcular x, que será el número de días. Así que voy a hacerlo, como la fórmula era y igual a 72,6 más 84,7x, si cambio la y, que era el precio, por 665,5, tendré la ecuación esta que estoy copiando ahora en este momento. Para resolverla voy a pasar este 72,6 al primer lado y quedaría 665,5 menos 72,6, todo eso igual a 84,7x, y si hago la operación 665,5 menos 72,6 me da 592,9, todo eso igual a 84,7x, y despejando la x pasando el 84,7 en el denominador, me quedaría esta división, que da como resultado 7 días. Por lo tanto, 7 días serían los días que yo tendría alquilada la furgoneta si he pagado el precio que me estaban diciendo antes, es decir, 665,5 euros. Y con esto tendría acabado el ejercicio.
El ejercicio 4 del año 2013 de septiembre dice así: el volumen de agua en una balsa durante los 40 minutos siguientes de empezar el riego viene dada por la siguiente función. Es una función, fijaros, de grado 2. En lugar de en x está en la variable t, f de t igual a t cuadrado menos 50t más 800. Nos dice que t viene dado en minutos y f de t en metros cúbicos. Nos pide que calculemos en el apartado A los metros cúbicos que quedan en la balsa a los 9 minutos de empezar el riego, en el apartado B el tiempo que ha transcurrido cuando quedan 224 metros cúbicos en la balsa y en el apartado C el tiempo que ha de pasar para que el depósito alcance el volumen mínimo a lo largo del riego. Antes de ponerme a resolver estos tres apartados, voy a estudiar un poquito cómo es esta función. Fijaros que es una función de grado 2, una función que tendría una representación gráfica de una parábola. Además, si os fijáis, el coeficiente de la t cuadrado es 1, por lo tanto, la forma de la parábola sería una parábola con las ramas abiertas hacia arriba. Una cosa como estáis viendo aquí. Tendría un vértice que sería el punto mínimo de esa parábola. Para hacernos una idea de cómo sería esta parábola, vamos a ver en el momento inicial, es decir, cuando empieza el riego, cuando t es igual a 0, cuántos metros cúbicos teníamos en la balsa. Pues si sustituimos la t por 0, tendríamos que f de 0 sería 0 al cuadrado, que es 0, menos 50 por 0, más 800. 0 más 0 es 0, así que esto da 800 metros cúbicos. Es decir, en el momento inicial tenía 800 metros cúbicos. Luego se supone que como empezamos a regar, ese volumen va disminuyendo poco a poco y llegará un momento que tendrá un mínimo. ¿Cuándo tiene un mínimo? Pues acordaros que era una parábola con las ramas abiertas hacia arriba, por lo tanto el mínimo será el vértice. Y acordaros que en una parábola el vértice siempre era menos b partido por 2a. En este caso, b, fijaros que es menos 50, por lo tanto menos b será menos por menos más 50 partido por 2a. Como a vale 1, sería 50 entre 2, que sería 25. Por lo tanto, a los 25 minutos, porque estamos trabajando por minutos, es donde tenemos nuestro mínimo, la mínima cantidad de agua que habría en esa balsa. ¿Y qué cantidad sería? Pues lo vamos a hacer si hacemos t igual a 25 y sustituimos en la función, f de 25 sería 25 al cuadrado menos 50 por 25 y todo eso más 800. Hacemos estas operaciones y eso nos da de resultado 175 metros cúbicos. Esa sería la cantidad mínima que tendríamos y sería a los 25 minutos. Fijaros que también nos dice la función, y esto es muy importante, que el riego dura 40 minutos. Vamos a ver a los 40 minutos qué cantidad de agua tendríamos. Si sustituyo la t por 40, tendríamos que f de 40 sería 40 al cuadrado menos 50 por 40 más 800. 40 al cuadrado son 1600, 50 por 40 son 2000 y todo eso más 800. Y si hacemos esas operaciones, da 400 metros cúbicos. Fijaros, por lo tanto, en lo que hemos obtenido. En el minuto 0 teníamos 800 metros cúbicos. Va bajando la cantidad de agua hasta el minuto 25, que tiene 175 metros cúbicos. Pero en el minuto 40 tiene 400 metros cúbicos, es decir, la cantidad de agua vuelve a subir. Ese es el comportamiento normal de una parábola. Sería una cosa como esta. Voy a dibujar unos ejes para que nos hagamos un poquito una idea. Y en el minuto 0 estaría a una altura de aproximadamente 800, el vértice lo alcanzaría en el minuto 25 a una altura de 175 y luego en el minuto 40 tendría un poquito más. Fijaros que si dibujo esta parábola podría ser algo parecido a esto que estoy haciendo aquí. Y ese sería el comportamiento de esta función. En realidad todo este estudio preliminar que acabo de hacer no sería necesario hacerlo, pero ya veréis cómo, teniendo esto claro, ahora contestar los apartados A, B y C va a estar mucho más claro y va a ser más sencillo. Vamos al apartado A. Dice que calculemos los metros cúbicos a los 9 minutos. Pues a los 9 minutos, si t vale 9, igual como hemos hecho antes con otros valores, calculamos f de 9 y esto sería 9 al cuadrado menos 50 por 9 más 800. 9 al cuadrado da 81, 50 por 9 da 450 y luego esto más 800. Y el resultado da 431 metros cúbicos. Es decir, a los 9 minutos tenemos en la balsa 431 metros cúbicos. Fijaros que a los 9 minutos
Esto eran 25, así que estaríamos aproximadamente por aquí, y estos serían los 431 metros cúbicos aproximadamente. Pasamos al apartado B. En el apartado B nos pide que calculemos el tiempo transcurrido cuando quedan 224 metros cúbicos en la balsa. Como tenemos la función f de t, que la vuelvo a poner, era t cuadrado menos 50t más 800, donde t es el tiempo transcurrido y f de t son los metros cúbicos de la balsa, ahora lo que nos dan es f de t, nos dan 224 metros cúbicos. Así que si resuelvo esa ecuación sería 224 igual a t cuadrado menos 50t más 800. Fijaros que es una ecuación de grado 2, por lo tanto voy a pasar el 224 al otro lado para poder resolverla. Y quedaría t cuadrado menos 50t más 800 y el 224 que pasa como menos 224. Hago operaciones y sería t cuadrado menos 50t y 800 menos 224 me da más 576. Y resuelvo esta ecuación por la fórmula t sería igual a menos b, que es menos menos 50, por lo tanto más 50, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 50 al cuadrado, que da 2500, menos 4 por a por c, 4 por 1 por 576. 4 por 576 me da 2304. Y todo eso dividido por 2a, que es 2. Como 2500 menos 2304 da 196, esto será 50 más menos la raíz de 196 partido por 2. La raíz de 196 da 14, por eso sería 50 más menos 14 partido por 2. Dividimos en dos partes, por una parte 50 más 14 que da 64 y 64 entre 2 da 32 y por otro lado 50 menos 14 que da 36 y partido entre 2 da 18. Fijaros que tenemos dos momentos en el minuto 32 y en el minuto 18 en los que tenemos 224 metros cúbicos en la balsa. Y esto es una cosa bastante lógica si miramos la gráfica que acabamos de hacer antes. Fijaros que aproximadamente el 224 estará por aquí y como veis sí que tenemos dos puntos en los que tenemos esa cantidad de metros cúbicos en esta balsa. Pero en realidad, si os fijáis, el problema nos pide el tiempo que transcurre hasta que quedan 224, y eso se podría entender como la primera vez en la que se alcanzan los 224 metros cúbicos. Por lo tanto, si lo vemos de esta forma, cogeríamos el resultado de abajo, que sería a los 18 minutos. Aunque, como os he dicho antes, en los dos momentos, tanto a los 18 minutos como a los 32 minutos, alcanzamos los 224 metros cúbicos. Y pasamos por último al apartado C. El apartado C ya lo tenemos resuelto porque fijaros que nos pide el tiempo que ha de pasar para que el depósito alcance el volumen mínimo. Y el volumen mínimo lo habíamos calculado aquí cuando habíamos calculado en el vértice, que era los 25 minutos. Y ese volumen mínimo, acordaros, era de 175 metros cúbicos. Por lo tanto, ya lo tenemos hecho y lo podemos poner aquí. A los 25 minutos, esa sería la respuesta al apartado C. Y con esto tenemos el ejercicio acabado.